la palabra justificación en la Biblia, prácticamente se está hablando de un término legal, ¿sabes? Término legal, judicial. Creo que lo que pudieran explicarnos muy bien, por ahora no tenemos aquí en la iglesia, sobre esos términos sería un abogado, ¿verdad? Un abogado sí podría ayudarnos bastante en este tema porque los abogados, en este caso los abogados defensores, se encargan de aplicar esta justificación en sus casos para que de alguna forma sus defendidos salgan libres. El hermano José me contaba ayer que decía que una muchacha pelearon estos días, se cayeron a golpe, y le sabe que ahorita una pelea es cárcel. Una pelea es cárcel. Ganaste o perdiste, empezaste o terminaste, pero usted va preso. Y van presos no una sola persona. Van presos los que pelearon, los dos. Y el abogado cobró $500 para sacarlo. Eso fue rápido, son para arreglar los asuntos, para afuera. Mientras que había otro abogado que cobró como que fueron $100 para sacar a uno que le dio un tablazo por aquí a uno, que les dejó la tabla marca aquí, la tabla por aquí, creo que le sacó un diente y cobró $100. Y él decía, conchale, este abogado es chimbo porque cobra 500 para poder sacar a una persona que pelearon, que se rajuñaron entre las mujeres. Y aquel cobra 100 por sacar a uno que le dio un tablazo a otro. ¿Sabes? Ellos ven. Pero en este término, al final de todo, tuvo que haber una justificación, ¿cierto? Tuvo que aplicarse. Bueno, hermano, quiero hacer traerlo a la predicación, porque sé que normalmente estamos en una corriente ideológica que ha sido envuelta por muchos años y con la cual nosotros estamos envueltos, que fue que se nos enseñó el evangelio de una forma muy legalista, ¿cierto, hermano Pastorela? Muy legalista, muy rígida. Y en otros lados se enseñó la palabra de una forma muy liberal, ¿sabes? Entonces, tanto el extremo liberal como el extremo legalista son dos extremos muy fuertes. En un extremo prácticamente te dice como la serpiente le dijo a la mujer, puedes comer lo que te dé la gana, ¿sabes? Puedes comer lo que te da la gana y no vas a morir. Pero antes de que llegara el liberalismo, ya llegaba el legalismo, ¿se acuerdan? Cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que de ningún árbol podés comer, ¿sabes? Están esos dos extremos. O no puedes hacer nada por aquí, o no puedes hacer, o puedes hacer todo por allá. Esos son los dos extremos que vamos a ver siempre en la Biblia, siempre. Porque son los dos extremos que se va a atacar. Ojo, para poder estar bien tenemos que poder discernir lo que Dios dijo. De todos los árboles podés comer, ¿sí o no? Menos de este y este. Listo, entendimos. Es decir, con claridad vemos que hay unos árboles que no se pueden comer y que hay otros que sí se pueden comer. Amén. Amén. Entonces, en esa idea, todavía no estoy predicando y quiero como crear ambiente. En esa idea vemos ahorita, estamos enfrentándonos a esta idea, por decir, ¿cuántos de ustedes ha aceptado a Cristo en su corazón? Levante la mano. ¿La ha aceptado? Ajá, la ha aceptado. ¿Cuánto? Miren la palabra que usted ha aceptado. Ahora, ¿cuántas personas de ustedes han recibido a Cristo en su corazón? Ah, mira. Ahora, de esas dos palabras, ¿cuál es más bíblica? La segunda, porque en ninguna parte dice acepta a Cristo en tu corazón. Eso no existe. Pero eso es lo que se nos ha dicho. Además, eso es lo que hemos predicado, ¿sí o no? Cuando estamos predicando y vemos que la persona está como conmovida y nos dice, no, pero acepta a Cristo en tu corazón y será salvo. ¿No? Ya uno le mete ese mensaje que no es bíblico. No aparece por ninguna parte. Pero nosotros lo hemos considerado que es aplicable. Pero la palabra recibir aparece. Sí aparece, ¿verdad? Los que recibieron. Los que creen en su nombre. Yo potestad de ser hecho hijos
Pero sin embargo, la palabra recibir está en un ámbito en la Biblia como en un lugar es consecuencia. Recibir a Cristo no es la causa de ser salvo, es la consecuencia. Vamos a decir, si ustedes están evangelizando, entonces yo quiero nada más refrescar su mente, que yo sé que ustedes conocen esto. Ustedes están evangelizando, están discipulando. Cuando la persona tú le estás hablando del evangelio, esa persona llora, ya se siente que verdaderamente es pecadora y que va a ir al infierno, que necesita hacer algo por su alma. En ese momento, que la persona está ya convencida de que es pecadora y convencida de que Cristo es el Salvador, y le dice a la persona, recibe a Cristo, ¿estaría bien? Sí. Pero si la persona en ese momento dice, creo en Cristo, recibo al Señor, ejemplo, ella dice, soy salvo porque recibí a Cristo. Es un problema, ¿sabe por qué? Porque si está conmovida, si está llorando, si está reconociendo su pecado, es porque ¿quién ya está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está haciendo eso que hace que tú llores, que tú reconozcas eso, que tú reconozcas, que tú aceptes? Ya está. Pero es una forma de tú decir, te recibo, Señor. Pero es que ya está, porque ¿cómo pudiste tú desear recibirle si no estaba? No podemos decir que fue naturaleza de nuestro corazón, de nuestra humanidad. No fue de ahí. Fue ese toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese poder de Dios. Ahora, porque en el Evangelio, la palabra recibir, como buscar, porque dice, nadie busca a Dios, pero sí dice, más adelante en otro versículo dice, para que busquen a Dios, por quizás palpando lo consiguen, pero dice, no busquen a Dios. ¿Por qué hace ese tipo de cambio? Bueno, porque cuando tú predicas el evangelio, y tú lo estás predicando, el evangelio se trata es de que tú predicas las palabras y el Espíritu Santo lleva esa palabra al corazón de esa persona y esa persona es convencida por la palabra de Dios, ¿sí o no? Y cuando es convencida, Dios no te manda a decirle acepta o recibe. No, ¿tú sabes cómo se recibe a Cristo? ¿Sabes cómo se recibe? Cuando tú le dices arrepiéntete y cree. Cuando una persona cree en Cristo, simplemente cree sin decir la palabra te recibo o te acepto, ¿qué hizo cuando creyó? Y cuando se arrepintió y creyó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Lo recibió? Ese es el recibir a Cristo. Ese es el buscar a Cristo. ¿Me entiendes? Cuando tú crees, ahora, ¿tú crees por qué? ¿Porque tú decidiste creer? No, hermano, no se cree porque se decide creer. Se cree porque estuviste en el lugar indicado, en la hora indicada, y llegó el predicador indicado y te habló y te convenció. ¿Y qué hiciste? ¿Creíste? No pudiste hacer otra cosa. No te dio chance. Y cuando te conseguiste ¿cómo? Si, pasando de ateo a creyente. Dice, pero ¿cómo fue esto, Dios mío? Esa persona simplemente vino, me habló y me convenció. ¿Así? Sí, bueno, cuando creíste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Recibiste al Señor. Punto. Sin necesidad de decir. Por eso es que Jesucristo, los apóstoles y a un Juan Bautista decía, arrepentidos y convertidos. Listo. Cuando se arrepentían y se convertían, ¿qué estaban haciendo? Recibiendo al Señor. Entonces, posteriormente, nosotros podemos decir que nosotros he decidido recibir a Cristo, pero sabemos que esa decisión implícita está detrás de esa decisión que está. El Winder lo predica esta mañana. Él nos da todo lo que necesitamos. Ahora sí vamos a empezar a estar en materia. ¿Amén?
Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Esta en realidad no es una predicación como tal, sino una enseñanza. ¿Ven? Escuela dominical. En este caso sería una teología sistemática y el tema que vamos a hablar especialmente es la justificación. Amén. Isaías 53, versículo 1 en adelante dice, lo lee todo, dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ustedes? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por gracia y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Todos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos ilumina en esta mañana para entender así tus verdades que ahí están escritas. Ayúdanos, Señor, que sea usted que nos enseñe, no este hombre, que nada puede si tú nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén. Entramos, hermano, en un capítulo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, pareciera que los que no estaban en la historia, ¿sabes? Los que no estaban en la historia no podían comprender de quién hablaba, ni refiriéndose a quiénes estaba hablando, ¿cierto? Si imaginémonos que estamos en esa época y nos dan esta cita y suena un poco fuerte, pero simplemente aquí para ellos pudo haber sido una revelación, pero no tenían esa iluminación, no tenían ese entendimiento de quién era, a quién se aplicaba. Pero ya nosotros que estamos aquí hoy, es distinto, porque nosotros ya es como que si nosotros es una película que ya vimos, ya lo vimos. Entonces, no podemos ver la historia desde la ignorancia, porque ya la conocemos, ya sabemos qué pasó, a quién se aplicó. Y este versículo, hermano, cuando se habla de la justificación en especial, que es lo que vamos a tratar, esto va a ser como una clase, pueden hasta conversar en algún momento conmigo, aquí, así me ayudan. Cuando él se presenta en el Antiguo Testamento, se presenta como cuando tú haces un plan específico, ¿sí? Y nos documenta las Escrituras un relato que va a suceder tal cual como se escribió. Amén. Y así como se escribió, así sucedió. Y cuando se escribió con términos específicos. Él dice que quien ha creído a nuestro anuncio, y
sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso es algo que el profeta se preguntaba y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Y dice algo que pareciera como contradictorio. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es como que ustedes desean algo que no tiene atracción. Y vamos ahí ciertamente, entonces comienza a hacer unas afirmaciones que en el término legal, si lo vamos a hablar de la justificación, no se puede ver de un ámbito ambiguo, sino específico. ¿Por qué digo esto? Porque dice, despreciado y desechado, ¿sí? Entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó, ¿qué? ¿Qué? Para ver una justificación, hermanos, quiero que entiendan un proceso. Para ver una justificación, no es que Jesús, el Padre, estaba haciendo una infusión. ¿Qué es esta infusión? No es que el Padre iba a agarrar y iba a decir que yo le voy a dar un poder a todos los seres humanos, un poder de gracia, un poder de bondad, un poder sobrenatural, para que ahora ustedes, en libre voluntad, decidan buscarme. Eso es infusión. Eso es como cuando tú llegas y el Señor dice, bueno, porque yo te di este poder, estando tú muerto, viviendo en tus delitos, y ahora yo te exijo a ti que tú actúes como cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hice una infusión en ti. Yo te di un poder. Ahora, a todos los hombres se le pide que venga Cristo porque Dios demanda de los hombres ese poder que Él le dio. Eso sería una infusión. Eso sería llamar al hombre. Entonces sería que la predicación del evangelio es llamar al hombre que use eso que Dios le dio. Esa infusión, ese poder, ¿sí o no? Y dado a que la use, como recompensa, obtendrá la salvación. En muchos casos eso le llaman gracias, como que gracias provenientes, ¿no? Es como que Dios te dio y ahora Dios demanda de ti lo que Él te dio para que luego que tú demandes de lo que Él te dio, tú seas salvo. Pero cuando leemos con cuidado, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No vemos una infusión en el hombre, vemos un rechazo en el hombre hacia Cristo. ¿Sabe? No hay nada en el hombre que el hombre tenga que haga que Cristo para él sea hermoso. Más bien, lo que hay en el hombre, la naturaleza del hombre dice que nosotros vemos a Cristo, a Dios, sin atracción. No lo amamos por Él simplemente ser nuestro Salvador y nuestro Creador. Hay algo más y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, indispensablemente el autor del libro de Isaías nos dice que previo a mi sanidad, Él tuvo que morir. Él tuvo que accionar. En estos días estaba hablando con un muchacho que me dice, yo no veo en Cornelio ninguna información de que Cornelio antes de ser cristiano tuvo una influencia del Espíritu Santo para que él buscara de Dios. Así me dijo. Y yo le respondí, le mandé un versículo, le dije al hermano Nacho, ¿verdad? Un versículo y le puse, en el conversatorio que tuvieron, en la conferencia que se hubo, por así decir, o en el primer concilio que hubo en el capítulo 15 del libro de Hechos, el libro de los Hechos dice que Pedro dijo que Dios lo había escogido a él
para que él fuera a llevar el mensaje a los gentiles. Y dice en el versículo 14, 16, 17 en adelante, dice que Dios visitó a los gentiles para buscarse pueblo para él. Entonces yo le digo, Dios no fue a los gentiles previamente, tuvo que hacerlo, porque si Dios no fuera a visitar a los gentiles no hubiera salvación. Es lo que está diciendo, más herido fue él, pero nosotros lo veíamos de una forma distinta. Y dice, todos nosotros, una señalización muy fuerte, todos nosotros que salimos y corrimos delante del Señor y arrodillamos y le creemos en él. No, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y bueno, como nosotros hicimos eso, Jehová desistió de salvarnos. Así dice. Como nosotros hicimos eso, Jehová desistió de salvarnos y Cristo no murió en la cruz. No, dice, a pesar de eso, dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestra rebelión no frena el plan de Dios. Amén. Nuestra rebelión no frena el plan de Dios. Nuestra contingencia, nuestra rebeldía, nuestra ignorancia, todo lo malo que nosotros podemos hacer, no frena el plan de Dios para salvar. Amén. Y dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo esto, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Voy un poco rápido porque tengo que adelantar el tema del Nuevo Testamento. Y dice, con todo esto, a pesar de todo esto, hermano, Jehová, la voluntad de Jehová estaba firme, ¿sí o no? Está firme, dice, quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahora, en la muerte de Cristo es un sacrificio expiatorio para que luego se pudiera ejercer una justificación legal. Sin sacrificio no hay justificación. Así que la muerte era necesaria porque si no, no hay justificación. Jesús lo hace. Él muere y esta muerte es sustitutiva. Es sustitutiva. ¿Por qué? Porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jesús verá linaje y vivirá por largo día y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahora dice el 11, especificando mejor, dice, y el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto? ¿Dónde está el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y sigue, y quedará satisfecho por su conocimiento. Eso ahí, lo que dice, Luis lo decía esta mañana, lo dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí o no? Y al Señor Jesucristo, al cual has enviado. Ese conocimiento personal que tenemos con Cristo, que es la vida eterna, que nos justifica y dice, mi siervo justo, dice, y justificará mi siervo justo, ¿a cuánto? A muchos. El problema de la totalidad del mundo, porque no aparece aquí, y aunque no aparece aquí, tampoco aparece en el término de justificación de Juan 17, que le estoy citando, que Jesús no dice oro por todo el mundo. ¿Verdad que no lo especifica? Era un lugar agradable como sumo sacerdote para que lo dijera, no lo dice así, sino que dice oro, ¿por quién? Por ellos y por lo que van a creer por medio de ellos. Y señores, los demás, no, por eso no. No lo vamos a tocar todavía. Y dice, justificará mucho y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto,
Dice, yo daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Fue contado con quién? Ahora, para él ser contado con los pecadores, fue contado con los pecadores, ¿con los pecados de quién? ¿Ah? Ahí dice. Y dice, por cuanto derramó la vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí, viste, está como sacerdote, orado por. Pero en específico, para que la muerte pudiera ser expiatoria y sustitutiva, no podía morir por nadie, ¿verdad que no? Si moría por nadie, no había un pecado legal. Si Cristo no fuera muerto por una persona específica, ¿hay un pecado específico? ¿Hay un pecado legal que el Padre podía juzgar en el Hijo? Si no hay una muerte específica por alguien, no hay un pecado real. ¿Me está cantando? Porque sería una muerte por alguien que no existe. Existirá posiblemente según esa teoría, pero que no existe. Entonces, legalmente, el pecado de nadie no puede castigar con muerte al Hijo de Dios. Es decir, que no hay un verdadero sacrificio. Y si no hay un verdadero sacrificio, no hay una verdadera justificación después. Ahora dice también, pero si fue por todo, si Cristo murió por el pecado de todos, que aquí específicamente dice que fue por muchos, pero imaginémonos que fue por el pecado de todo el mundo, entonces tenemos buena noticia, que sería la mejor noticia que nosotros tendríamos como cristianos, porque amamos, no habría que predicar el evangelio, porque sabemos y estamos claros y segurísimos que si Cristo murió por todo y cada una persona del mundo, todas y cada una de las personas del mundo ya han sido salvas. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios es el que cubre nuestro pecado. Entonces, o al menos que aceptáramos una idea de que luego que Cristo murió por una persona y pagó la deuda de esa persona y el pecado de esa persona fue cubierto por la sangre de Cristo, pensemos que después que Dios castigó el pecado de ese en Cristo, luego lo agarre de nuevo y lo vuelva a castigar enviándolo al infierno para que vuelva a pagar los pecados que ya Cristo pagó. Entonces, fue innecesaria la muerte de Cristo y al mismo tiempo es una desconsideración de parte de Dios, porque si ya él sabía que esa persona no iban a ser salva, ¿para qué murió? Es como una ridícula, es como lo que dicen los unicitarios, que dicen que el Padre se sentó en el Getsemaní a orar con él mismo, ¿sabe? Y lloró y oró por él mismo. Y ellos autoperciben al Hijo como que si fuera el Padre. Yo digo, ustedes están como los locos esos que andan diciendo que son perros. Ellos se autoperciben perros y se creen que son perros, pero es que no lo son. Pero ellos entonces tienen una autopercepción distinta a la que la Biblia dice. Entonces, sabiendo que lo que dice Isaías 53 es verdad, hermano. La que dice Isaías 53 es verdad. Cristo murió por mí. Amén. No murió para brindarme una posibilidad de que yo fuera salvo, sino que murió para darme la seguridad de que voy a ser salvo. Amén. Me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz. No era algo que Dios me debía, como para yo decir, si no lo fuera hecho, te fuera condenado. Yo no me debía nada como para decir, si tú no lo fueras hecho, yo te fuera dicho que tú eres cruel y malvado. Es que no, la salvación es por gracia, no meritoria. Si de alguna manera nosotros pensamos que nosotros merecemos que Dios nos salve, nosotros teníamos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Y si en algunos casos viéramos a Dios que en su salvación de muchos no salvó a alguno,
veríamos a un Dios injusto. Entonces nosotros estamos viendo un Dios injusto desde el Antiguo Testamento porque al faraón no lo salvó. Hermano, al faraón no lo salvó. Además, ni siquiera dejó que se muriera naturalmente. Él lo mató. ¿O no fue Jehová quien cerró el mar? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Bueno, él no dejó que los filisteos hicieran lo que le diera la gana con el pueblo de Israel. ¿Sabe qué hizo? Los mató. Él no dejó que los calderos que destrozaron al pueblo de Israel vivieran mucho tiempo también. Los eliminó. ¿Y tú sabes qué fue que hizo comer pasto al rey Nabucodonosor, que era el grande, el segundo? ¿Sabes quién fue? Jehová. Entonces, el Señor, en todos los tiempos y en todas las edades, Él tiene un remanente escogido por gracia, es decir, no peritorio, que es lo que quiero. Entonces, la justificación, hermanos, por la fe, la sustitución, vámonos a 2 Corintios 5:21, para que vayamos entrando más en tema del Nuevo Testamento. Yo quiero que se fijen en la conversación, cómo fluye. La conversación es precisa, morir por su llaga, es decir, él señala por su llaga. Fuimos nosotros sanados. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el tema de la justificación. 2 Corintios 5, 21. Tranquilo que ya me quedan como 3 horas. ¿Esa es la hora? ¿De verdad? ¿Son las 12 ya? Dios mío, si apenas tiene introducción. Dice, hablando de Jesucristo, vamos a leer un poquito más atrás, dice el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, escuchen. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Mira, si alguno está en Cristo, es porque tú fuiste creado de nuevo. Es lo que está diciendo, ¿verdad que sí? Tengo que apurarme porque me quedan nada más, ¿cuánto fue que dije? 2 horas. Dice, y después de decir que todo lo que estamos en Cristo es porque hemos sido hechos de nuevo, lo especifica el texto, sí o no. Por favor, para decirte bien. Lo especifica, ¿verdad? Si no eres hecho de nuevo, te digo, hermano, tienes que arrepentirte porque no estás en Cristo. Necesariamente tienes que haber sido creado de nuevo. Y dice, el 18 es más específico, porque eso que la hermenéutica es preciosa. Y dice, y todo esto, ¿qué es eso? De lo que estamos hablando, la nueva criatura, ¿sí o no? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Aquí no hay paso para ti, papá, ni para mí. Eso es para gloria de Dios, ¿sí o no? Quien nos, escuche, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, que el paso de restablecer nuestra guerra, lo que teníamos con el Señor, que estamos en pleito con Dios, el que decidió sanar las deudas y el que decidió hablar y establecer los términos de paz, no fue el hombre que estaba rebelde con Dios, era Dios mismo que vino. Y todo esto, ay Dios mío, todo esto, si leemos el versículo 14, dice, porque si estamos locos para Dios, es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuchen, murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nueva. Este vocabulario es precioso porque el Señor toma ahí una primera coma, una primera cosa y dice, bueno, todo esto proviene de Dios. Wow. Nos quedamos, dice. Entonces, Cristo es el que murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. De Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, es precioso ver cómo Cristo se presenta en nuestra justificación como nosotros, como lo que nosotros no somos, pero que Él sí es. Es decir, él se presenta en el juicio como en representación nuestra. En 1 Pedro 2.24, vamos a ir un poquitico hacia allá. Entre la hermana Juana, 3 quietecitos, podemos seguir. Dice, el 23 vamos a leer. O el 21, porque que no sé ni dónde leer, que todo está bueno. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, el 21. Dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Escuchen el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Está siendo específico, sí o no? Sí, ¿verdad? Llevó él mismo al madero, que llevó nuestros pecados. Para que nosotros, escuche, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Amén. ¿Por qué? Porque vosotros eras como ovejas descarriadas. ¿Lo dice el Salmo 53 o no lo dijo? Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor nos pastoreó hasta Cristo. Amén. Nos pastoreó hasta Él. Mira, y después yo le digo que el trabajo más duro de la salvación en la Trinidad. Bueno, todos tienen su parte, porque toda la gloria de Dios. Pero el Padre, cómo ha sufrido para salvarnos. Cristo pastorea a gente redimida. ¿Verdad que sí? Pero el Padre tuvo que pastorear a Cristo, gente malvada. ¿Sí o no? Gente malvada, no regenerada. No regenerada. No obediente. Él tuvo que pastorear gente hasta Cristo. Hermano, y eso lo vamos, ay, que si hay. Nos vamos a Corintios otra vez. Romanos, mejor, vamos a ir a Romanos un momentico. Romanos capítulo 5, para que ustedes vean cómo el Señor, el Padre, pastoreó gente hasta Cristo. Gente mala. Ahí está tú y yo. Dice así. Mira cómo dice. 5:16. Y con el don, el 10. Es que todo está bueno, hermano. ¿Lo tienen? Desde el 1. Dice, le del 1, me dice. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor. Imagínensemonos al Padre arrastrando gente hasta Cristo, pero al mismo tiempo, vean la escena, lo está pastoreando hasta Cristo, pero a lo que está pastoreando no son gente redimida.
Ahora, cuando hablamos de que Dios es paciente, entiendan a Dios que es paciente y que es misericordioso, entiéndanlo. ¿Cómo nos pastoreó hasta Cristo? Y yo me imagino siempre cuántos deseos tuvo Dios de matarme pastoreándome hacia allá. Cuando yo me resistía a su gracia y a su voluntad. Y el Señor decía, ¿será que lo mato o lo llevo hasta allá? Pero el plan era justificarnos, ¿sí o no? Puesto la fe tenemos a para con Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Escucha, tenemos también entrada a esta gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que tenemos paz para con Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, hermanos, aquí está, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido... Ay, Dios mío, es que la fe no viene sola, viene con arrepentimiento y amor. Nos enamoramos del Señor, nos arrepentimos y creemos en Él porque no vino solo. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aquí está nuestro Espíritu Santo en acción. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando éramos débiles quiere decir que no éramos cristianos. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Eso es lo que dice? ¿O ya éramos cristianos ahí? No, y no éramos cristianos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Mira lo que está haciendo el Señor para la justificación. Mira, es una hazaña. Es una hazaña que Dios haya enviado a su Hijo a morir por una persona que se porta bien. Esa es la hazaña. No, envía a morir a su Hijo por una persona que es malvada, que odia a Dios, que desprecia al Señor, que no le da gloria ni le da gracia. Eso es lo que hizo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ónchale, ahí sí estaríamos nosotros y decíamos, oh, murió por un justo. Y por ahí hay muchos que se creen justos. ¿Sí o no? Ah, bueno, yo no era tan malo, yo más o menos ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el Padre, ¿no? En que siendo que aún, esta palabra aún indica un estado, ¿sí o no? Aún. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que no podía haber muerto después que creyéramos. ¿Para qué? ¿Para qué? No, después que creemos es que nos da todo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos todo después de haber creído? Necesitamos todo, es por no haber creído antes. Luego que se nos creemos, ya tenemos todo. Amén. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues, dice aquí, para los que tienen algún nervio por ahí, yo ese nervio tengo que poner un nervio, no quiero nombrar personas, pero es un nervio raro que le meten a la persona para que la persona no se sienta nunca segura de su salvación y siempre vive en temor y pueda ser manipulable, ¿sabes? Porque si tú no te sientes seguro de tu salvación, tú eres manipulable y te pueden coaccionar a que debe de vivir como yo te digo como pastor, porque si no, no eres candidato a la salvación eterna. Entonces hay iglesias que llevan a su gente en un barco
pero no le dice, ¿por dónde van? Y andan nerviosos. Y cada montaña que ven, para allá, pastor, no, para allá no es. Para allá, pastor, no, para allá no es. Pero no es lo mismo que andar en un barco montado donde tú sepas por dónde va. Ya tú estás calmado, tranquilo, conoces el índice, ya tú sabes cuándo va a llegar, cuánto falta, cómo no falta, y todo el mundo en el barco anda, pero ¿cómo? De maravilla. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Pero hay gente que está en la iglesia y sabe dónde está. Pues tú le preguntas, ¿eres salvo? No sé, solo decide Dios. Decide Dios. Está bien. Ponte a creer que eso es así. Tú vas a estar diciendo que tú no sabes por dónde vas, tú sabes por dónde vas. Para el cielo, sí, pero es un caimán. Que va tú, para el cielo con un caimán. Eso no es respuesta. Entonces dice, fuimos estando justificados ya después que pasamos ese proceso, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ojo, es interesante tomar hacer un paréntesis aquí, porque hay un evangelio que se está predicando por ahí, que es un evangelio amenazante, que la gente te amenaza de que te vas a ir por el infierno. Es amenazante, te vas a ir por el infierno. Y que el infierno es una realidad, ¿sí o no? Es una realidad de nuestra condición si no creemos en Jesucristo. Pero la gente no debe de ir no debe de ser cristiana porque tiene miedo de vaya al infierno. Debe de ser cristiana porque ama a Cristo. Porque se enamoró del Señor. Porque parece ser que en el cielo es donde vive mi Salvador. Vaya, quiero ir yo. No porque tú eres cristiano. No, porque yo no quiero ir para el infierno. Y una pregunta, ¿y si el infierno no existiera fuera cristiano? Si no existiera fuera cristiano, cuidado con eso. Porque sí tenemos que predicar que hay un infierno. Y que iban ahí todos aquellos que han pecado contra el Señor y no se han arrepentido. Pero no es la causa principal de ir al cielo. La causa principal de ir al cielo es ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y el amor hacia Cristo. Amén. Entonces, mire hermano, tengo 5 o 6 versículos más. ¿Será que se lo doy? Ahí hay almuerzo, no se preocupe. 1 Corintios 6. Ahora sí no vamos a Corintios. 6, versículo que yo no sabía ni qué agarrar, pero bueno, es que hay demasiado. 19. En el 18, vamos a leerlo, el Señor declara algo que como dueño y Señor de todo lo que le pertenece, dice esto, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, el 6:17, y dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestro? Y en este tiempo, dice el Espíritu Santo, para cuidado con la fornicación, porque eso es tu cuerpo y ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo es templo de el Espíritu Santo. Y dice, claro que sí es mío. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Y dice, no, ven acá, el 20. Porque habéis sido ¿qué? ¿Habéis sido qué? Comprado por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay, es que ni el cuerpo ni mi espíritu es mío, ahora me entero. Entérese. Usted le pertenecía al diablo, hermano. Y Jesucristo hizo así, ¿verdad? Ahora es mío. Yo no sé dónde queda, en la libertad de elegir de nosotros, no sé ningún contestado, porque primero era del diablo y ahora es de Cristo. Y nosotros siempre quedamos de un lado o del otro, pero nunca neutro. Entonces, el salmista, ilustrando muy bien esto, el salmista también se lucía con sus predicaciones. El salmista, en el capítulo 49 del libro de Salmos, vamos a ir para allá. Él era así como un poco
Él nos decía cosas como que si fueran para Él y eran de Cristo, hermano. Esto lo entendemos luego cuando estudiamos la Biblia. Salmo 49. Él dice algo así, ve. Eso es para nosotros, una justificación, oiga. Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Sí o no? Mira cómo el Señor va a volver el dinero en nada. Isaías, Salmo 49, 6. Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En nuestras manos no está nuestro rescate y no podremos conseguirla jamás. Jamás de los jamases de los jamases. No podemos conseguirlo. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Se lució el salmista, sí o no? Es que es bueno el hombre. En este día me voy a reunir con él para ver si hablamos más a menudo. Capítulo. Entonces, este plan que Dios de redención nos da una hermosa noticia, hermano, y es que nos da seguridad de nuestra salvación por él haber muerto por nosotros en la cruz, ¿sí? Nos da paz y tranquilidad, amén. No, ahora vivimos gozosos, pero hay una parte que hablamos, que decimos, bueno, pero si ya él murió, ¿qué hacemos con los pecados que están hoy? ¿Qué pasa con esa parte? Bueno, hermano, la salvación del Señor, él sufrió dos cosas. Sufrió la pasión, que es el dolor de la muerte, donde resucita, pero también no sufrió, sino que obedeció la ley del Señor. En cuanto a lo moral, el cumplimiento de su ley, esa ley, esa moralidad que él logró, la logró también para nosotros. Estando vivo, logró cumplir lo que nosotros teníamos que cumplir en cuanto a la ley. Amén. Y muriendo, pagó lo que nosotros teníamos que pagar en cuanto a la justicia de Dios. Por Cristo sois salvos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el rescate que nos ofreciste y nos diste desde la eternidad.